Bueno, en este tercer video ustedes aprenderán cómo insertar código JavaScript dentro de nuestras etiquetas eh, de HTML, normalmente de texto o multimedia, imágenes, video y demás, con el fin de mejorar o interactuar con ese elemento dependiendo de donde se inserte el código JavaScript. Lo primero que tenemos que hacer es pues un poco para aligerar la duración del video, pues ya he creado la estructura básica con lo que venimos trabajando. Está el doctype de XHTML 1.0, ya le he cambiado el lenguaje a español. Tengo mi etiqueta de apertura, de instancia de apertura head, el meta para que me reconozca mis archivos, mis caracteres especiales, la ñ y las vocales tildadas. Mi título, que en este caso es ejercicio número 3, JavaScript en el body. La instancia de cerrado de mi etiqueta head, mi etiqueta de apertura body, anexé una etiqueta h y el título cómo insertar JavaScript en el body. Ya tengo. Recuerden la etiqueta imagen con img, el src, que es pues el origen de mi imagen, que recuerden es mi carpeta imágenes, y el archivo que yo estoy utilizando, si vemos acá en mi carpeta imágenes, es imagen1.png. Aquí hagamos un paréntesis y la recomendación es la siguiente: cuando nosotros vamos a nombrar archivos, el mejor protocolo para ello es primero nombrarlos con nombres cortos, de fácil recordación, y además utilizando solo las minúsculas, porque se presta a confusiones, que la primera era mayúscula, que la segunda era minúscula, que si todo era minúscula, que si todo era mayúscula, que no me da, que no me carga el archivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también una buena práctica es ponerles nombres genéricos para que sea más fácil su inserción dentro de mi proyecto web. Por ejemplo, acá está imagen 1. Si yo tuviera 10 imágenes, pues sería imagen 2, imagen 3, 4, 5, 6, imagen 7, etcétera, etcétera, etcétera. Y después sería imagen 10. ¿Por qué se debe utilizar así? Pues fácilmente porque si nosotros le tenemos nombres muy largos, como por ejemplo la imagen del paseo de olla a la cascada del Rubí en el municipio de Montenegro, en el departamento de Quindío, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Sería muy largo, muy difícil de recordar, y además se prestaría para confusiones cuando vayamos a implementar esta imagen dentro de nuestro proyecto web. Por eso es mejor el nombre cortico, o si no lo vamos a poner genérico, que sea una descripción cortica. Por ejemplo, paseo a Montenegro .png. Ya sabemos ahí que voy a ver una imagen de un paseo al municipio de Montenegro en este caso. Como es un ejercicio, yo simplemente le puse imagen en minúscula y el número 1. Acá, por eso, el src pues tiene mi carpeta donde yo tengo mis imágenes y el nombre de la imagen con la extensión en mayúsculas como está en mi carpeta. Podría ser la extensión en minúsculas, pero es manejarlo tal cual como está representado. Ahora bien, si nos devolvemos a mi carpeta raíz de proyectos, vemos que yo tengo actualmente creado dos carpetas, que es JS e imágenes. Es recomendable manejar los archivos anexos o externos de mi proyecto web en carpetas, de acuerdo a su formato. Si es código JavaScript, entonces en mi carpeta JS o en mi carpeta JavaScript, puede ser. Si son imágenes, en mi carpeta imágenes.
Si es video, en mi carpeta video. Si son archivos CSS, pues en mi carpeta CSS. ¿Por qué? Porque así mi carpeta raíz, es decir, la carpeta donde yo la carpeta raíz donde yo meto todos los archivos que voy a manejar en mi proyecto web, ya sean HTML, imágenes, etcétera, etcétera, no se va a ver llena y se va a ver primero más organizada, y cuando yo trabajo conjuntamente con otras personas dentro del mismo proyecto, pues se va a encontrar más fácil esos archivos externos. Entonces, por lo tanto, les recomiendo, si hay la necesidad de manejar archivos externos, crear la carpeta de acuerdo al formato que ustedes necesiten. Aquí, por ejemplo, hay un error, pero pues porque es un ejercicio, me permito cometerlo, y es que los nombres de los archivos HTML van con la primera mayúscula. No se debe hacer sino todo minúscula, pero pues como un ejercicio cometo ese error para los que de pronto han visto. Después de colocar la ruta, el enlace relativo, recuerden, mi carpeta imágenes y el nombre de mi archivo, le coloco el texto alternativo, en este caso pues lo voy a decir JavaScript. Ahora, si mi imagen está ya montada en un servidor como Dropbox, como almacenamiento en la nube, como Google Drive, como SkyOne de Microsoft, o como otros servicios de alojamiento de archivos como Flip, por ejemplo, como Instagram. Si mi imagen está ahí en esos servidores, pues simplemente ya no utilizo mi enlace relativo, sino mi enlace absoluto. Ya recuerden, con el protocolo HTTP://. Pero como acá es mi carpeta, pues yo ya tengo mi enlace relativo. Además, he creado una etiqueta P con un texto. Vamos a borrarlo para volverles a mostrar cómo se crea. Con un texto aleatorio. Estos textos aleatorios se hacen con la fórmula Lorem y sumado a control E. Él automáticamente me crea ya un texto aleatorio. Tengan en cuenta que este recurso de texto aleatorio se utiliza simplemente para ubicar, para dimensionar el texto. Acá debo pues colocar mi texto relativamente a la imagen y al título o al encabezado H2. Y ya mi instancia de cerrado del body, mi instancia de cerrado de la etiqueta HTML. Ahora, recuerden que JavaScript es un lenguaje de programación orientado a objetos que se basa en eventos y que mejora la interacción entre el navegante y mi sitio web. Por lo tanto, ya vamos a empezar a ver los eventos que se pueden manejar a través de JavaScript. Esos eventos están dentro del documento que ya les anexé a su correo en el capítulo 6. Ahí está la lista, la descripción, cómo se pueden utilizar, cuáles son sus alcances, sus características principales. De hecho, les recomiendo pues pegarle la leidita al capítulo 6 para enterarse un poco de cómo interactuar con los eventos en JavaScript. El evento que se utiliza más, entre comillas, es el evento onClip, que aquí lo vamos a agregar como un atributo. Entonces, dentro del mayor que y menor que, o dentro del menor que mejor y mayor que, y al lado de la etiqueta P vamos a escribir onClip, que es el evento que vamos a trabajar. Le doy el igual, abro comillas, escribo el alerta, que es el único comando que hemos trabajado de JavaScript por ahora. Abro paréntesis, escribo por ejemplo el alerta: bienvenidos a mi sitio web. Perdón, faltó algo acá. Podemos utilizar dentro de el alerta, ya sea comillas o ya sea
apóstrofe. Entonces tenemos apóstrofe, bienvenidos a mi sitio web, cierro mi apóstrofe, cierro el paréntesis y cierro mis comillas. Ya aquí tengo finalizado la forma de incluir código JavaScript dentro de las etiquetas que utilizo normalmente en HTML. Guardo el archivo, lo voy a guardar como archivo, ya lo tenía guardado como ejercicio número 3 y lo ejecuto. Aquí está mi etiqueta H2, aquí está, esta es mi imagen, que parece como si fuera texto, pero no, es una imagen completa. Si yo la selecciono, ahí se me alumbra, y está el texto donde yo incluí mi código JavaScript. Como yo ya le puse un evento que es darle, cuando yo doy clic sobre esa parte, si yo no le doy clic, el alerta no aparece. Vamos a probar, y apenas yo me poso sobre el texto y le doy clic, me aparece el alerta. Le doy a aceptar y me cierra ese cuadro de mensaje. Vuelvo y le doy y vuelve y me aparece. Así pues, es la forma como se incluye código JavaScript dentro de las etiquetas HTML de mi documento o de mi página web.